El 27 de febrero, México reportó haber detectado los primeros 12 casos de contagio de COVID-19. Casi un mes después, nuestro país ha llegado ya a la fase 2 de contagio. Es decir, ya hay casos de transmisión comunitaria y se espera que siga expandiendo de esta manera por todo el país. Esta mañana se presentaron las medidas para la contención y la mitigación del contagio, que incluyen recursos y atención por parte de las Fuerzas Armadas, así como un fondo de recursos extra. Veamos el contexto. México entró oficialmente a la fase 2 de contingencia, es decir, los contagios COVID-19 por transmisión comunitaria incrementarán los casos de infección. El Valle de México será la zona más afectada en esta nueva fase debido a la densidad poblacional y a la velocidad de propagación. Le seguirán las zonas urbanas de Guadalajara, de Monterrey y Quintana Roo. Aunque la propagación del virus aún no es acelerada, el inicio de la fase 2 implica un aumento en la velocidad de contagio los siguientes 30 a 40 días. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acotó que gracias a las medidas tomadas previamente se va a poder reducir el alcance de los contagios. Añadió que hay capacidad e infraestructura suficiente para atender la demanda de servicios médicos gracias a la solidaridad y generosidad de todas las instituciones del sector salud, además de las dependencias civiles y las Fuerzas Armadas. Según las estimaciones presentadas la semana pasada, en la fase 3 de contagio, hasta 250,000 personas podrían presentar síntomas de COVID-19. De ellas, 14% necesitarían hospitalización y el 6%, unas 10,000, requerirían terapia intensiva y respirador. Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno actúa con responsabilidad y sin caer en la ingobernabilidad. También informó que su gobierno tiene 400,000 millones de pesos de fondos extras para enfrentar la emergencia. Añadió que se darán créditos sin intereses o a tasas bajas y se mantendrán los programas de bienestar, así como la construcción de las grandes obras de su gobierno, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya. Punto y contrapunto. Vamos a discutir esta noche y noche de martes y seguimos conservando la sana distancia aquí en el estudio. Así que vía remota se incorpora Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Aquí extrañándolos, pero muy bien, muchas gracias. Igualmente. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buenas noches. Lo único que lamento es que no puedo ver las caras de los demás, entonces no sé qué reacciones va a haber. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? ¿Me oyes, Estefanía? Creo que hay problemas con el audio, Estefanía. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Te oigo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Genaro? Muy bien, gracias. De hecho, esta noche cambiaron el contexto de atrás. Ustedes dos, tanto Martín como Alejandro, no tienen libros en esta ocasión, pero bueno. Es que ya nos criticaron en Twitter que siempre salimos con libros, pues ya hay que cambiarlo. Que leemos puro Paulo Coelho, dice Martín. Sí. Bueno, yo también los extraño la presencia física, pero bueno, empecemos con el primer tema de esta noche. ¿Por qué no empezamos con Ana Villagrán, que seguramente tiene los puntos, y luego escuchamos los contrapuntos? ¿Qué te parece la conferencia de esta noche, a las 7 de la noche, la conferencia del doctor López-Gatell? Ya estamos en fase 2. El doctor Hugo López-Gatell dice que prácticamente México y que el gobierno de López Obrador lleva preparándose para esta fase, pues prácticamente desde que se presentaban los primeros casos aquí en la ciudad. ¿Cómo lo ves? Pues evidentemente yo no creo eso, tampoco le creo mucho a la confianza que nos muestran, pero me empiezo a sentir tranquila viendo que este gobierno ya está arrancando con las medidas que muchos otros gobiernos ya están arrancando. Me encantaría decir que podemos empezar el bloque hablando de Thalía regañando a López Obrador, de la OMS regañando a México porque no habíamos decretado la fase 2 a pesar del contagio ya colectivo, de AMLO contradiciendo a Gatell, a Sheinbaum, a todo mundo, o del ejército sacando una vez más su fuerza, el ejército y de la marina con estos planes que ya presentaron desde ayer en la tarde-noche. O también me gustaría, por ejemplo, mencionar las manifestaciones de los médicos que hemos visto en los últimos días, que por ejemplo hoy aquí en la Ciudad de México cerraron ya varias avenidas importantes y que pues nadie está volteando a ver las necesidades que hoy tienen esos médicos por falta de insumos. Pero por mi parte me gustaría hablar del plan de contingencia económica que propuso el presidente Marco Cortés y Acción Nacional con 10 medidas a tomar. Rapidísimo las expongo. Es la creación de una comisión de emergencia económica para el ingreso familiar, postergar el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya, porque creemos que estos proyectos en este momento no son prioridad para nadie y ese dinero que están invirtiendo en el capricho presidencial podría ir para la salud de los mexicanos.
brindar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, superar este discurso que el presidente sigue con el encono entre ricos y pobres, porque aquí todas las familias tienen necesidades, apoyo a personas emprendedoras, que es algo que la 4T ha olvidado y que en este momento son los emprendedores los que están viendo su inversión tirarse a la basura, seguro emergente de desempleo, una prórroga en contribuciones de seguridad social, que es algo que tampoco hemos escuchado en ninguna parte del gobierno de la 4T, disminuir el IEPS a gasolina, que es algo que nos podría servir muchísimo, sobre todo en términos de transporte, que es uno de los sectores más golpeados, diferir a 3 meses la presentación de las declaraciones anuales 2019, entendemos la importancia de esto, pero pues ahorita no es prioridad, aumentar el gasto en obras públicas, dar como certeza de obras públicas durante todo lo que resta del 2020, y la última es aumentar los recursos para proyectos turísticos. ¿Cómo ves estas medidas, querida Estefanía Veloz? Estaba ahí un error de producción en el súper, la que estaba hablando era Ana Villagrán. Estefanía, ¿escuchaste a nuestra colega Ana Villagrán hablando sobre las medidas que está pidiendo el Partido Acción Nacional? Tenemos problemas todavía con la conexión con Estefanía, pero está por ahí Martín Vivanco, porque parece que también tenemos problemas con la conexión con Alejandro Encinas. Martín, ¿cómo ves lo que dice Ana Villagrán, las medidas que está pidiendo la oposición? ¿Tú le crees o no al gobierno de México y a la comunidad científica, al doctor Hugo López-Gatell y a los otros voceros del gobierno del presidente, ahora que hablamos sobre ya la fase 2 que empezó en México? Martín, tampoco nos escucha, creo que no tenemos... Ahí está. No. Si no, yo sí estoy, Genaro. Alejandro está. A ver, Alejandro, contrapunto. Bueno, pues yo no creo que en estos momentos contribuya a socavar la confianza en las autoridades sanitarias. Al contrario, creo que tenemos que estar todos unidos y muy bien coordinados para enfrentar esta segunda etapa, la cual ya se había dicho que era inminente que llegaría. Y fue tan predecible que desde semanas atrás ya nos estábamos preparando para el lunes, o sea, ayer comenzar con la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y hoy martes es cuando ya se declara el inicio de la segunda etapa. Lo que hay que decir es que la Organización Mundial de la Salud ha aplaudido la estrategia de México, diciendo que es uno de los países que se han anticipado y que incluso están tomando medidas o tomaron medidas típicas de la fase 2 desde la fase 1 como medidas preventivas para evitar el disparo de la curva, y que la estrategia ahora es pues tratar de aplanar esta curva y que sea una epidemia más prolongada, pero también más distribuida a lo largo del tiempo, lo cual provoque que no se colapse el sistema de salud pública y pueda darse la atención debida a todas aquellas personas que lo requieran. Creo que de las cosas más destacables de esta segunda etapa ha sido la comunicación oficial y el surgimiento de esta superheroína Susana Distancia, que creo que ha sido una muy buena práctica a presumir a nivel internacional para comunicar no solamente a niños, sino también al público en general sobre las medidas de sana distancia, de simplemente el superpoder de poder de estirar los brazos y saber que con eso pues podemos ir disminuyendo nuestro riesgo de contagio. Entonces, bueno, va a ser una segunda etapa que se va a requerir muchísima coordinación de todos los sectores y de muchísimo apoyo, y sobre todo de que los medios de comunicación, lejos de estar contribuyendo a una estrategia de desinformación, apoyemos a difundir cuáles son las medidas realmente que puedan ser efectivas para sortear de la mejor manera posible esta segunda etapa de la contingencia sanitaria. ¿Sí te parece que hay una buena comunicación? Porque en efecto, a mí también me gustó la campaña de Susana Distancia, pero seguimos escuchando una opinión que es la del doctor Hugo López-Gatell en las conferencias y otra opinión que es la del presidente López Obrador, y también una opinión extra que es la de la jefa de gobierno, que de repente parecen mandar mensajes distintos. Pues yo discreparía contigo, al contrario, creo que hoy sobre todo se vio que el presidente López Obrador pues está acatando, ¿no?, las distintas etapas de la pandemia, y hoy se vio un gabinete que cerró filas La OMS nos indicó decretar ya la fase 2. Si te das cuenta, el fin de semana el presidente seguía grabando los videitos con el que hizo enojar, por ejemplo, a Thalía. Y Gatell, para darle gusto al presidente, intentó alargar lo más que pudo la fase 1, poniéndonos en peligro a los mexicanos. Y ahorita que la OMS el fin de semana sale y dice, ¿saben qué? México ya está en la fase 2, lo tienen que decretar, es que el gobierno ya por fin actúa. Qué bueno que ya se actuó, pero no podemos dejar de lado
que pues Gatell intentó todo estirar la liga lo máximo que pudo para que el presidente estuviera contento aún grabando sus videos. A ver, Ana, pues yo la verdad es que discrepo ahí de que Thalía haya sido la autoridad que nos haya obligado a decretar la fase 2. Por más que me caiga bien Thalía, no es ninguna autoridad. Pero a ver, déjame escuchar a Martín Vivanco, porque Martín ya está también ahí en la línea. Ahorita si quiere regresamos con Alejandro para que pueda hacer contrapunto. Sí, ¿cómo estás? Ah, bien, ok, sí. A ver, no escuché mucho de lo que dijeron los dos. Y creo que en el segundo bloque vamos a hablar más sobre lo que está haciendo la autoridad en materia económica. Creo que es lo que Ana se dedicó a describir, que no entiendo si está a favor o en contra, y aparte me imagino, aunque no lo escuché, que dijo algo del PAN, como siempre. Entonces, eso ya es las medidas anunciadas por el PAN para poder enfrentar esta crisis. Lo que sí creo es que ya entramos, o sea, sí es bueno que ya el presidente haya cambiado su postura, que veo a un presidente ya un poco más en sintonía con la realidad de lo que está pasando, y eso genera muchísimo más confianza. Ahora, el discurso de la Secretaría de Salud ha ido evolucionando, pero como tú lo has dicho y lo ha dicho mucha gente, pues diario tenemos una conferencia en la que nos están diciendo exactamente qué hacer. El problema es de confianza, que ahorita se supone que estamos entrando en una etapa 2, en donde hay muchas personas que dicen están subreportados muchísimos casos, y tenemos las cifras oficiales del gobierno en donde en efecto, si tú ves el mapa de toda Latinoamérica, pues parece que México es un oasis, y es donde salen todos los dichos de que pues a lo mejor a los mexicanos esto nos va a hacer lo que el viento a Juárez, lo cual no es cierto, o que el virus tiene pasaporte, lo cual tampoco es cierto. Entonces sí nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿por qué hay ese número tan bajo en México? Y sobre todo, o sea, el ejemplo de las Californias, ¿no? En California hay cuarentena ya, y en Baja California parece que hay muy pocos casos registrados. Esas son las grandes preguntas y grandes interrogantes. ¿A qué se reduce todo? Yo creo que a un tema de pruebas. Ahora, el famoso testeo, ¿es una política pública o no? Y esa es la gran pregunta. Si el gobierno no quiere hacer pruebas, ¿por qué no lo quiere hacer? ¿Hay una razón válida para no hacerlo? Porque, se me ocurren muchas, pero ya es una cuestión de política pública y decir, no quiero que muchas personas asintomáticas o que no estén tan graves lleguen a colapsar el sistema de salud pública. A ver, escuchemos ahora sí a Estefanía Veloz, a quien ya tenemos también en la línea, que había habido problemas con la comunicación. Estefanía, no sé si pudiste seguir el diálogo y la conversación entre nuestros compañeros del programa. ¿Cómo ves tú las medidas anunciadas hoy? Ya estamos en fase 2. Ana Villagrán se queja, obviamente, de la comunicación. Encinas habla a favor de la comunicación. ¿Tú cómo lo ves? Pues nada, no bajo el sol. No, nada más alcancé a escuchar lo que decía Martín al final, y yo creo que ya estamos rebasando el discurso de que están escondiendo los casos y esto. En la mañana yo leía, Gerardo, lo que tú escribías y lo que escribían otras personas de qué tan necesario es hacerle pruebas a todo el mundo, ¿no? Creo que hay un momento en el que ya se está empezando a lucrar con el tema de las pruebas. Estados Unidos asumió la postura de quizá no hacer pruebas a menos de que presentes casos extremos o que ya estés manifestando síntomas que así digan que tienes coronavirus, pero justo lo que decía López-Gatell en la mañana era que el hecho de que México haya empezado sus medidas 2 semanas antes, pues ha servido para que tengamos el panorama que tenemos hoy. Ahora, creo que implica también explicar los números que él daba 826 casos que no tenían coronavirus, y creo que eso también hay que ponerle atención a los casos que resultaron no ser coronavirus. Ahora, ya supongo que ya hablaron de lo que implicaba la fase 2 del contagio comunitario y esto, pero yo sí creo que para México el panorama va a ser distinto. Uno, por la posición en la que nos encontramos, por el espacio geográfico en el que nos encontramos también, por el flujo que hay en los otros países, por ejemplo en Europa, el caso de Italia, se decía que claro que el tema con Italia era que había mucho flujo entre las personas de Italia y otros países que tenían mucho contacto con el epicentro de donde fue la enfermedad, ¿no? Creo que están los expertos hablando de algo todos los días, lo decíamos, casi siempre lo decimos a las 7 de la noche y lo están hablando en la mañana. No hay nada más que seguir las instrucciones. Espacios con menos de 100 personas por ahora, ya hay muchas personas en cuarentena, pero esperando con sus justas dimensiones qué es lo que tiene que pasar en este tiempo de la segunda fase. Creo que no hay que adelantarnos. Discursos como lo que decía Martín ahora lo único que hacen es generar caos, estarte haciendo una suerte de chaquetas mentales pensando en qué es lo que está pasando realmente. Creo que están los expertos ahí, las expertas
respuestas también, y hay que tomar en cuenta lo que va pasando y monitoreando, evidentemente, sí. ¿no? Regreso con Alejandro, porque no habías concluido tu contrapunto con Ana Villagrán. Alejandro. No, pues que precisamente esas posiciones que buscan lucrar políticamente con una contingencia sanitaria me parecen absolutamente responsables, y efectivamente coincido con Estefanía en que hay que promover que la gente consulte directamente las fuentes oficiales, y que todas las tardes a las 7 se hace una conferencia en vivo desde Palacio Nacional, en donde el vocero oficial Gatell y un equipo de expertos están explicando cada una de las interrogantes con una paciencia, con una templanza y sobre todo con un conocimiento que realmente es de respetarse y de reconocerse. Y hoy, por ejemplo, respondieron el tema de las pruebas, y que no se trata de hacerle pruebas a individuos. Aquí en este caso el paciente es el país, y hay modelos estadísticos para hacer inferencias a partir de las pruebas que se hacen. Ana Villagrán. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el tema de las pruebas. Yo no entiendo por qué no autorizan a laboratorios privados y a hospitales privados a que estén llevando a cabo las pruebas y estar incentivando. Sí las autorizan, pero tienen que demostrar la competencia técnica. Porque al final de cuentas no olvidemos que una de las personas que murió, me parece que fue el segundo que murió por el tema del coronavirus, estaba esperando la confirmación o no de su prueba. Es decir, el gobierno no fue suficientemente rápido para actuar en ese sentido. Y en todo caso, la OMS solo ha indicado una cosa: pruebas, y el gobierno no se está dando abasto para hacerlo. La contingencia va a durar menos si logramos que haya más pruebas, porque entonces vamos a tener más certeza, y hoy no somos un país de certezas. Ese es el tema. Sí, no la certeza, nada más una cosa, porque sí habíamos ya pasado una paparrucha sobre el tema de las pruebas, y en efecto hay laboratorios que sí se están haciendo las pruebas aquí en México, incluso hospitales privados, pero lo que quería la Secretaría de Salud es poder controlar que no fueran a dar falsos positivos, como estaba ocurriendo también en otros países, ¿no? Genaro, y falsos negativos. Sí, falsos negativos. Peor ambos, todavía. exactamente. Que puedan contagiar a gente pensando que no eran positivos los casos, ¿no? Escuchamos por último a Martín, y vamos después del comentario de Martín a una pausa. A ver, es que nada más lo que decía Estefanía, el discurso, yo estoy de acuerdo con ella que puede ser alarmista y que no es conveniente en un estado, ¿no? No voy a repetir la palabra que dijo, no son chamarras mentales las que me estoy haciendo. Son cosas que todo el mundo está diciendo, son cosas que todo el mundo está diciendo simplemente porque no dan los números. Ahora, si se va a adoptar una política de Estado de restringir las pruebas, nos tienen que dar bien las razones. Porque, a ver, ¿qué pasa si yo individuo me quiero hacer una prueba ahorita, una clínica privada, no puedo? Entonces, a cualquiera, hay unas autorizadas por el Estado. Entiendo por qué el Estado podría querer controlar las pruebas. Entiendo por qué lo harían. Ahora, no los tienen que explicitar, porque según yo es mi derecho saber qué tengo en mi cuerpo. ¿No? Eso sí es mi derecho. No somos Corea del Sur, no somos China, no somos Japón. Esa es otra cosa, y pues el limitar este tipo de cosas tiene que tener una razón de Estado que versa a los derechos fundamentales. Bueno, déjenme hacer una pausa porque se acabó el tiempo de este bloque. Si quieren, regresando, vi la mano levantada de Encinas y creo que también Estefanía, pero vamos a seguir hablando del coronavirus desde otro ángulo. El presidente López Obrador anunció apoyos, pero no para empresarios o para la banca, sino para los grupos más vulnerables. Dijo que no habrá más rescates financieros al estilo neoliberal. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.